Muy bien, aquí estamos de regreso un martes más con ustedes a las 8:45, presentándole las noticias de forma diferente. Y hoy tenemos dos temas para analizar con nuestra compañera Silvia Gereda, que está, como todos los martes, también con un servidor. El primero es uno de los nombramientos que se han hecho hoy por el presidente de la República, y nos referimos en concreto al nuevo ministro de Agricultura, el señor Elmer López, que apenas unas horas tomaba posesión del cargo y ahora tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros. Lo vamos a decir porque nos lo ha permitido en su primera entrevista. Señor ministro, felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por conceder la primera revista y por estar de esta manera tan rápida en el estudio. Pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Doña Silvia. Muchas gracias, señor ministro, bienvenido. Entonces Gracias. Inauguro la primera pregunta Por de su favor. régimen. Creo que la pregunta obligada es ¿cómo llega usted a ocupar este ministerio tan importante para Guatemala, y particularmente en un momento donde Guatemala atraviesa una conflictividad muy fuerte en el tema agrario? Sí. Mire, primero yo pienso que, bueno, estuve en la Secretaría de Asuntos Agrarios en el último año. Al final del año nos ganamos un premio por la gestión por resultados como secretaría, y eso da un indicio de que estamos haciendo las cosas bien, con transparencia, con honestidad, con mucha orientación estratégica. Y además de eso, trabajé junto con el Comisionado para el Desarrollo Rural para tratar de implementar todo lo que es la Ley de Desarrollo Rural, algo que pues agarró su curso por el Congreso, un curso que no sabemos cómo va a terminar, y ahora pensamos que lo más importante es cómo logramos que el Ministerio de Agricultura pueda ocuparse de gestionar, de generar, de ejecutar lo que necesitamos para el campo. Yo creo que necesitamos cambiar el campo. Un campo donde la gran mayoría son campesinos que producen productos agrícolas, pero que cada día su producción está disminuyendo. Y eso lo tenemos que revertir. Ministro, el señor Efraín Medina, su antecesor, tuvo su primer choque, por decirlo de alguna manera, con el tema de los fertilizantes. Eso no es nuevo, usted sabe que ha sido en otros gobiernos igual. ¿Qué solución hay para ese paquete que en ocasiones se puede convertir en piñata, que se puede convertir en tema clientelar y que realmente uno no sabe el impacto que tiene? ¿Cuál sería su nueva visión en la gestión que usted va a llevar? Mire, una de las preocupaciones que tuvimos el año pasado fue efectivamente analizar el tema de los fertilizantes. Pues analizando año con año, el tema ha sido siempre clientelar. Nunca ha tenido una institución que albergue el programa. Cada año se cambia institución. Entonces no hay aprendizaje. O sea, no tenemos un aprendizaje certero. No hay información. No sabemos qué ha pasado cada año. Y ahora que estamos haciendo las investigaciones sobre el caso, pues yo creo que en poco tiempo van a salir, pero son muy sorprendentes. Es decir, el impacto real no existe. O sea que el programa básicamente ha sido un programa nulo. El programa desde hace 8 o 10 años cuando empezó, es un programa que en realidad llega al campo. Hay una atracción, yo le llamo fatal al tema, porque todo el mundo está metido en eso. Pero al final el resultado es que hay un campesino que recibe el fertilizante, lo aplica, obtiene un rendimiento, pero ese rendimiento no es estadísticamente diferente a un rendimiento si el programa no hubiera existido. ¿Usted está dispuesto, a lo mejor este año es muy pronto, pero usted está dispuesto, por ejemplo, en 2014 demos un espacio razonable, incluso a suprimir el programa y derivar esa cantidad, pues a lo mejor a otras acciones más pertinentes? Mire, aquí entonces viene lo complejo del asunto. El fertilizante tiene una función en el campo, en agricultura, es muy importante. El problema es que lo que hemos analizado es que el fertilizante llega solo, un insumo solo, y casi se mira como el milagro que va a salvar una cosecha. Y no puede ser así. El fertilizante tiene que llegar con otra serie de elementos que le permitan al campesino tomar sus mejores decisiones. Cuándo aplicarlo, cuánto aplicar, con qué otras cosas aplicar. Y eso ahorita está en el abandono. Y esos son los cambios
que nosotros pensamos que si se dan, nosotros sí podemos doblar la cosecha. La cosecha ahorita no se está doblando, al contrario se está disminuyendo, de tal manera que lo que nosotros vemos es que el programa no debería abandonarse. Pero ¿cómo logramos nosotros hacer que el programa sea integral? Y realmente esa propuesta es la que nosotros llevamos al Ministerio de Agricultura. ¿Cómo logramos que esa cantidad de extensionistas los fortalecemos para que contribuyan a que lleguen al campo con los campesinos y conjuntamente, porque el campesino tiene también una sabiduría? ¿Cómo logramos realmente revertir el asunto y convertir a Guatemala en una Guatemala que produce? En el tema de los campesinos, ese desamparo en que usted menciona se encuentra, usted hablaba al inicio que parte de su gestión pretende retomar desde el Ministerio la Ley de Desarrollo Rural. Es una iniciativa que ha creado mucha polémica en Guatemala, grupos a favor, grupos en contra, algunos constitucionalistas han dicho que es ilegal. ¿Cuáles son en este ajedrez que se mueve las piezas que usted piensa llevar a su ministerio? Mire, la Ley de Desarrollo Rural es una ley integral que rebasa la agricultura, y la apuesta a la ley es porque nosotros lo que queremos es cómo logramos diversificar el campo. La agricultura sola no va a poder sacar a la gente del campo de la pobreza. Necesitamos diversificar, y esa es la apuesta de la ley. Ahora, sin ley, nosotros tenemos que lograr que el Ministerio de Agricultura se fortalezca con aquello que sectorialmente el Ministerio puede hacer, porque por eso se llama de Agricultura, porque solo puede hacer aquellas cosas que están en su ámbito de acción. Nosotros lo que vemos entonces de la ley, cómo logramos sacar aquellas cosas que sí podemos aplicar. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Lo que concretamente ya dije, el tema de que el fertilizante, por ejemplo, no debe ir solo. Debemos de ver a un sujeto que le hemos llamado al priorizado, que es ese campesino que está ahí, que por muchos años, como solo recibe fertilizante, él quiere algo y lo recibe con mucho agrado y más bien lo demanda. Pero entonces el tema ahora es cómo llegamos al campo con una visión diferente, en donde el fertilizante no puede y no debe llegar solo. Usted en el Ministerio tiene otras áreas, no solamente es la agricultura, vamos a decir temas de áreas protegidas, temas de repoblación o reforestación. Sí. ¿Cómo están esas áreas que generalmente se obvian en las charlas? Porque pareciera que, vamos a decir, que la agricultura tradicional es lo importante y lo demás, ¿qué ocurre? ¿Cómo está en su programa? Sí, mire, bueno, primero la agricultura es importante porque necesitamos no solo producir alimentos para nosotros, sino también para el mercado. Y aquí hay otra pieza clave, y es que el Ministerio también se tiene que fortalecer en aquella agricultura que es comercial. Tenemos que fortalecer el Ministerio en eso. Pero entonces hay otras áreas efectivamente que casi son olvidadas, por ejemplo la pesca. Guatemala tiene una ley de pesca y está olvidada. Nosotros queremos fortalecer esa ley de pesca y lograr que ese sector se rehaga. Los bosques son una fuente fundamental de desarrollo. Tenemos un instituto que está bien, tiene una buena gestión. Queremos también lograr que esa gestión se balancee, que no solo logre, como ya lo logró, con los grandes, con los que tienen sus títulos de propiedad, pero también lograr, porque ya hay una ley para eso, que los pequeños, las municipalidades, los campesinos incluso, puedan acceder a recursos para reforestar sus áreas. Yo creo que en esas áreas vamos bien. Los bosques, ¿cómo están? El tema de la leña. La fuente primaria más importante de Guatemala sigue siendo la leña. Por ahí, por el 70% de la producción energética primaria sigue siendo leña. Entonces nuestro país necesita fortalecer su esquema de bosques energéticos. Esas áreas han estado no olvidadas, pero sí necesitamos verlas y fortalecerlas. El presupuesto que ustedes manejan actualmente, las gestiones pasadas de cómo recibe usted el ministerio, ¿tienen la capacidad de ejecutar todos estos planes, señor ministro? Mire, acordémonos que el presupuesto del Ministerio de Agricultura era la mitad cuando entró este gobierno. El presidente y la vicepresidenta han hecho mucho esfuerzo para lograr que este ministerio se fortalezca y estamos en eso. Este año ellos han puesto el dinero que pensamos que podemos manejar
correctamente dentro del ministerio, haciendo cambios. Por ejemplo, todo lo que es agricultura familiar. Nosotros creemos que debemos llegar a 1.3 millones de familias que son las que viven en ese estado, y solo vamos a llegar como a 400,000. Pero vamos a dar un salto cualitativo. Antes eso no se contaba ni siquiera, porque a lo que se le llega es a 900,000 familias, pero con fertilizante, y eso ya hablamos de que tiene una lógica que no es realmente de producción. ¿Cómo estamos, señor ministro, en el tema educativo asociado a la agricultura? Por ejemplo, ingenieros forestales, por ejemplo, ingenieros agrónomos. Sí. ¿Qué balance haría usted de la capacidad, de la calidad académica que tenemos en el país, o de las potencialidades en las universidades y en el INTECAP o en otros, para atender esta demanda que seguro surge? Sí, mire. Yo creo que Guatemala se ha preocupado como país, como Estado, como gobierno, se han preocupado por generar capacidad para atender ese tema. Hay 5,000 ingenieros agrónomos, una misma cantidad de peritos agrónomos, pero muchos de ellos están desempleados. O sea, el campo está deprimido. Muchos de ellos están trabajando en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, en México, como agrónomos. O sea, Guatemala tiene recurso humano. Lo que hace falta es cómo logramos encauzar un país que tiene una base rica en recursos para que produzca. Eso nos hace falta. Hay que profesionalizar, si se permite la expresión, el campo, vamos a decirlo así. Hay que profesionalizarlo en el sentido de que esos profesionales tienen que actuar en el campo. No significa que no hayan profesionales, significa que no hay oportunidades reales para activar el campo. Y hay un tema también muy interesante, señor ministro, que es la conflictividad agraria. Sí. Estamos viendo una conflictividad muy alta, por ejemplo, en las siembras de caña de azúcar, en los monocultivos, palma africana, invasiones de tierra. ¿Cómo piensan ustedes para hacer que en este año 2013 por lo menos se llegue a un punto de estabilidad, porque hemos visto muchísima desestabilización en este tema? Sí, mire, fíjese que nosotros le vamos a hacer una propuesta al presidente, yo la quiero adelantar, creo que ya él más o menos sabe la idea, y el punto es de que actualmente la institucionalidad agraria está desarticulada. Fonterras acá, el RIC acá, la Secretaría de Asuntos Agrarios acá, y juntas no pueden actuar. Entonces, esos problemas no se pueden solucionar porque un problema sencillo no logra articularse en su solución. La propuesta es que la Secretaría de Asuntos Agrarios pase a ser un viceministerio de Asuntos Agrarios dentro del Ministerio de Agricultura, y desde esa posición se articularían las otras instituciones que son las herramientas de una buena política agraria. O sea, tenemos las herramientas. Lo que pasa es que no las podemos echar a funcionar como ahorita está la situación. Ese tipo de reestructuración que usted nos ha dibujado en pinceladas, ¿sería una estructura suficiente para acometer todo aquello que con las modificaciones que venga la Ley de Desarrollo Rural indique para aquel supuesto Ministerio de Desarrollo Rural, que a lo mejor puede ser el mismo Ministerio de Agricultura? ¿Qué necesita usted construir, absorber, quitar o poner para que lo que hay ahora en la ley usted lo pueda ejecutar en su administración? Sí, mire, el tema es que el Ministerio de Agricultura atiende al sector agrícola. El desarrollo rural no es un sector, es todo lo que hay en el tema agrícola, en el tema rural, y fundamentalmente cosas que el tema, digamos, dentro del Ministerio de Agricultura no se pueden atender. Podríamos hablar de turismo, de artesanías, de otra serie de actividades productivas que sería muy difícil encajarlas dentro de un Ministerio de Agricultura. Pero además de eso, fuera de los sectores económicos hay otras áreas, por ejemplo, toda la infraestructura. El sector rural necesita infraestructura especializada, no solo caminos, necesita centros de acopio, necesita mercados diferentes, necesita riego, sistemas de riego, necesita infraestructura que no la tenemos. Entonces, todo eso, mucha de esa infraestructura no la puede crear un Ministerio de Agricultura, de tal manera que la apuesta pues sigue siendo, desde mi punto de vista, algo positivo, que haya una ley de desarrollo rural. Eso ahorita está en el Congreso,
Nosotros dentro del Ministerio de Agricultura eso ya no es nuestra competencia, nosotros nos vamos a concentrar en cómo logramos que lo que se puede implementar se implemente bien dentro del Ministerio. El sector privado, la Cámara del Agro, ha sido una cámara que ha estado prácticamente en el candelero de las discusiones agrarias, igual que otras cámaras, ¿verdad?, en otros temas. Sí. En este tema en particular, ¿cuáles son sus relaciones o las relaciones del Ministerio con la Cámara del Agro, o cuáles le gustarían que fuera, o cómo converger lo público y lo privado para lograr un éxito? Sí, mire, nosotros hemos planteado esa relación desde el origen y vamos a fortalecerlas ahora en el Ministerio de Agricultura. Nosotros no nos podemos olvidar que hay un sector que ya generó suficientes capacidades, puede exportar, lo hace muy bien y podemos seguir creciendo en esos rubros de la exportación. Y el Ministerio de Agricultura debe servir para eso también. Pero no nos debemos olvidar de un sector que es el mayoritario, que no puede exportar, que le faltan no solo capacidades, sino también recursos. Y ese sector para nosotros ahora mismo es una prioridad. Ahora, el balance es cómo logramos que esa prioridad no se mire desde el otro sector como algo que amenaza. Yo creo que aquí el problema ha sido que la ecuación se piensa que es uno gana si otro pierde. Yo estoy convencido que la ecuación es este va a ganar y este también va a ganar. Yo estoy convencido de eso. Hemos platicado con el presidente, él está también convencidísimo de que ese factor es el que tenemos que empoderar en Guatemala, cómo ganamos todos. Y si eso logramos demostrarlo en el primer año, yo creo que después nadie va a asustarse de lo que estamos haciendo. Queda prácticamente un minuto, señor ministro, pero ahora que no nos ve nadie, vamos a tener una confidencia. Usted es un hombre, no es del partido, usted no es un hombre afiliado al Partido Patriota. ¿Usted se estima o se considera un político, un técnico? ¿Por qué cree que usted, que el presidente ha confiado en alguien, vamos a decir, que no es de la estructura oficial? Sí, ¿qué tiene usted que no tengan los del partido u otras personas? Mire, bueno, primero una especialidad, el tema de agrario, de desarrollo rural. Yo he trabajado fuera del país muchos años, haciendo trabajos en Indonesia, en Timor, en la India, en América del Sur, en Haití. Yo creo que eso al presidente le atrajo. Pero además de eso, en este último año, yo he demostrado con todo el equipo que hemos formado que una de las cosas principales es que si nosotros formamos al equipo, mucha gente que no sabe qué hacer en estas unidades tan especializadas de trabajo, pero si nosotros formamos al equipo, vamos a tener un equipo que da resultados. Para mí esa es una apuesta muy grande. De tal manera que si el presidente me escogió, yo creo que el presidente lo ha dicho, es porque ha visto mi capacidad, mi honorabilidad, mis ganas de trabajar y con muchas ganas de servirle al país. Muy bien, señor ministro, le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Multiplicamos o le deseamos que multiplique esas ganas, esos deseos, y ojalá la población le dé ese premio a final de año que en este momento se lo dio el ministro. Le deseamos de todo corazón lo mejor porque al final va a ganar el país. Felicidades por su nombramiento y agradecidos por haber estado aquí. Bueno, suerte en el tema agrario porque es un gran reto para Guatemala. Claro. Muy bien, hayan visto un ministro nuevo con ganas de hacer las cosas, un técnico que posiblemente transforme o intente transformar algunos resultados que todos deseamos sean mejores en el año que viene. Muchísimas gracias de nuevo, señor ministro. Y si no se mueven, vamos a volver con otro tema interesante como el que acabamos de ver. Volvemos.